Eh, Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Buenas tardes con todos. Primeramente agradecerles a Procitrus el haberme hecho la invitación para poder desarrollar un tema que es sumamente importante desde el punto de vista de la influencia que van a tener los suelos y el manejo de estos suelos desde el punto de vista de los rendimientos en cultivo de limón. Pues bien, veamos algunas generalidades. Según lo que señala organismos internacionales como la FAO, Naciones Unidas, en la producción agrícola y los cultivos tenemos dos insumos importantes que influyen grandemente en el rendimiento y calidad de las cosechas. Uno es el agua y el otro es el suelo. En este caso vamos a hablar específicamente del suelo. Es un recurso clave en nuestro futuro. ¿Por qué? El 95% del suministro de alimentos proviene del suelo. En el suelo existe y conviven una serie de microorganismos que hacen todo lo que concierne a los procesos biológicos, los sistemas de los nutrientes, el desarrollo y la conversión de los materiales. El suelo retiene el triple carbono que la atmósfera, por lo tanto es importante desde el punto de vista ambiental. Sin embargo, un tercio, el 33% de los suelos del planeta están degradados por situaciones de problemas de erosiones, salinidad, solidificaciones, napas freáticas, compactaciones, pérdida de su fertilidad natural, etcétera. ¿Por qué son importantes los suelos? Porque son fundamentos para la vegetación, para la producción de alimentos, fibras, combustibles, medicinas. Sostiene la biodiversidad de organismos que viven en él. Ayudan a combatir la adaptación al cambio climático por su papel clave en el ciclo de carbono. Almacenan y filtran agua, mejorando su resiliencia ante inundaciones y sequías, y son un recurso no renovable. Su conservación es esencial para la seguridad alimentaria y un futuro sostenible. Por lo tanto, podemos decir, estos dos insumos, el suelo y el agua, son la base en la vida de nuestro planeta. Y debemos, ¿qué cosa tener en cuenta? La salud del suelo, la calidad del suelo, como vamos a ver con sus características. Volviendo al detalle, según la ONU, el 33% del suelo sobre el planeta está perdiendo como consecuencia de mal manejo del suelo, el agotamiento, la nutrición, la erosión o contaminación. Muchos científicos indican que en la actualidad el suelo es un recurso en peligro de extinción y que el uso excesivo de fertilizantes, los monocultivos, la mecanización producen impactos negativos en su salud. Lamentablemente, el suelo se pierde con mayor rapidez de la que se puede reponer, lo cual exige que cuidemos esta delicada estructura mediante la implementación de prácticas agrícolas que sean sostenibles. Aquí tenemos el detalle de diferentes procesos por los cuales se ocasiona el deterioro de los suelos por la agricultura. Uno, el tránsito agrícola, la mecanización constante, permanente, el tráfico de personas, equipos para pulverizaciones, etcétera. Los niveles de materia orgánica en el suelo. Gran parte de los suelos son muy pobres en materia orgánica. La parte de nutrientes. La variedad de suelos hace que tengamos también una diversidad en cuanto a la fertilidad de ellos. Organismo, la parte biológica y lo que es la parte hídrica. ¿Qué ocasiona eso? Un deterioro físico del suelo, inestabilidad estructural, baja infiltración, compactaciones. O nos pueden ocasionar desbalance de nutrientes, acidificaciones, etcétera. Todo eso conlleva a una serie de procesos con los cuales el suelo está erosionándose o deteriorándose y por tanto afectando la producción de los cultivos. ¿Cuáles son las consecuencias de la degradación del suelo? La disminución de la fertilidad del suelo. Los suelos van perdiendo su fertilidad y ya no están produciendo lo que anteriormente producían, por desbalances o por falta de algo. Pérdida de la biodiversidad de los organismos que están viviendo. Contaminación del agua almacenada en el suelo y el agua subterránea. Ojo, ya se están dando en algunos casos, en algunos pozos en los cuales he visto análisis de agua, se están dando que está apareciendo niveles altos de nitratos. Y niveles altos de nitratos en aguas de pozo significa problemas de contaminación. Filtrado de contaminantes que terminan afectando la salud o incrementando la migración, dejando áreas sin cultivar y desplazándose a otras zonas. Son los problemas que se presentan. Existe un trabajo que resume las principales consideraciones de problemas que se presentan en América Latina y el Caribe. Están el problema de erosión del suelo,
el cambio de contenido de carbono orgánico, problemas de salinización y solidificación, desequilibrio de nutrientes, pérdida de la biodiversidad del suelo, problemas de compactación, problemas de anegamiento, problemas de acidificación del suelo, problemas de contaminación y problemas de sellado del suelo y ocupación del terreno, del territorio. Son todas las amenazas que tienen los suelos que han señalado algunos estudios para lo que es América Latina y el Caribe. Si bajamos a las consideraciones no internacionales, sino vayamos a las consideraciones ya del Perú, ¿qué tenemos? Problemas graves de erosión, problemas graves de desertificación y problemas graves de salinización. En tipo de degradación, ¿qué es lo que señala? La superficie degradada nacional está afectado por desertificación, está afectado por erosión y está afectado por suelos afectados por salinización. Esos son los principales problemas que se tienen en las diferentes zonas, en los diferentes valles agrícolas y productivos del país. Problemas de ese tipo. Deficiencia de aprovechamiento de recursos suelo en el sector agrario. El programa FAO señala que a nivel de degradación de suelo, debido al factor humano, la actividad agraria, constituye la principal causa de degradación. El Perú presenta el 54% de la superficie con degradación moderada, severa y muy severa, por encima de muchos países como Chile, Brasil, México, Holanda, Noruega, hasta Egipto, etcétera. Entonces, problemas graves que se tienen con este recurso. Una parte importante, si no conocemos nuestros suelos, si no conocemos sus características físicas, químicas y biológicas, ¿cómo podemos dar un adecuado manejo de ellos? Manejo de fertilidad o manejo correspondiente al suelo. Y aquí hay un tema bastante débil que se tiene en el sector agrícola, es que solamente el 2% de agricultores a nivel nacional han realizado alguna vez un análisis de suelo. Los demás que hacen desde el punto de vista de manejo de suelo, cómo conservan los suelos, cómo manejan algunas de las propiedades o mejoran sus propiedades, no hay información. Entonces es pequeñísimo lo que sucede en cuanto a conocimiento del suelo. Un lema que existe de Franklin Roosevelt, ¿no? Una nación que destruye sus suelos se destruye a sí misma. ¿Sí? No hay lugar donde producir alimentos. Del punto de vista del análisis del suelo, es importante porque nos permite elaborar enmiendas químicas o orgánicas aplicadas. Nos permite generar fórmulas de fertilización. Nos permite conocer la fertilidad biológica del suelo. Y para conocer el tipo de compactación del suelo y cómo regar el cultivo. Pues esa información nos apoya cuando tenemos una información de análisis suelo. El suelo es un ente natural, es un ente trifásico de tres fases, es un ente tridimensional, tiene tres dimensiones, largo, ancho y profundidad, y además tiene características de fertilidad natural. ¿Quién le da la fertilidad natural al suelo? La interacción de estas propiedades físicas, químicas y biológicas le dan cada uno de ellos la fertilidad que va a presentar nuestros suelos. La pregunta es, ¿nuestro suelo qué es lo que adolece más? ¿La parte física, la parte química o la parte biológica? ¿Qué es lo que tenemos que dar más énfasis en ellos? Y esto es importante para cada zona y para cada lugar. Cada fondo, cada empresa que tiene determinados tipos de suelos tendrá que hacer su programa de mejoramiento del suelo específicamente para ellos. Otros tendrán otros suelos con otros problemas. Entonces, por lo tanto, es importante que el manejo sea individualizado para dar de alguna manera un apoyo de mejoramiento a ello. Uno de los problemas que existen en los suelos, especialmente en toda la costa y también frutales, solo la compactación de los suelos. Uno, porque son monocultivos, ¿no? Un frutal, cultivo de limón, cultivo de naranja, cultivo de cítrico, cualquiera, es un monocultivo. Por lo tanto, vamos a tener un solo sistema radicular creciendo en el suelo y las prácticas son constantes cada año. Y eso genera, dependiendo de la fragilidad del suelo, va a originar suelos con problemas de compactación. Y un suelo compactado es un suelo que se le disminuye la macroporosidad. Por lo tanto, hay menos oxígeno o casi nada. Y por lo tanto, los cultivos van a estar con un problema de anoxia o asfixia radicular. ¿Qué es lo que genera esto? Un problema interno en la planta,
formación de ácido abscísico, etilenos, disminuye la fotosíntesis y por lo tanto la planta comienza a tener serios problemas de estrés desde el punto de vista de compactación. Por lo tanto, es necesario evaluar si nuestro suelo está teniendo ya o no un problema de ese tipo de compactación. Lo que va a hacer la compactación es que nos va a reducir el volumen que tenga la planta para su crecimiento radicular. Y si no tenemos volumen radicular, no vamos a tener el sostenimiento del árbol hacia la producción de la parteria. Como vamos a ver, hay muchos trabajos que sustentan. Una planta que no tiene buen sistema radicular es un árbol que no va a tener un manejo adecuado en producción y tampoco en una vida útil a lo largo del tiempo se le va a cortar. Tenemos ese problema de compactación. La compactación se puede medir hoy día fácilmente, ¿no? A través de los equipos que hay, un penetrómetro, ya sea mecánico o digitales, existen informaciones, la realización práctica de calicatas en campo, ver el movimiento del agua, ver si hay crecimiento de raíces dentro del perfil o no. Entonces, hay varias alternativas que podríamos darnos a nosotros sobre alguna sintomatología de que el suelo está teniendo problemas de compactación, que es importante evaluarlo. El otro caso que también existe es la acumulación de sales, ¿no? La acumulación de sales, muy frecuente en los suelos. Se señala que los suelos de la costa, el 30% tiene problemas de acumulación de sales. Por lo tanto, un problema que hay que manejarlos adecuadamente. Pobre desarrollo radicular, lo que habíamos mencionado. Debemos en cada una de las zonas productores ver si tenemos un buen volumen radicular. Y si no lo tenemos, hay que ver cuáles fueron las consecuencias que están originando que ese volumen radicular no se logre. Debe haber algo. Puede ser un impedimento físico, puede ser un impedimento biológico, pero tengo que encontrar esa situación que hace que la planta no tenga buenas raíces. Acá están algunos parámetros en los cuales la compactación tiene influencia, especialmente, por ejemplo, disminuye la tasa fotosintética, la tasa de transpiraciones, la conductancia estomática, todos ellos son parámetros que son afectados por situaciones de compactación. Entonces, influyen grandemente en ello. Otra cosa, suelos diferentes deben darle manejo diferente. Aquí no funciona lo que a mí me dijeron que tengo que aplicar algo. Mi vecino aplica eso, de repente a mí también me da bien, no necesariamente. Los suelos pueden ser diferentes. Cada técnico, cada ingeniero que está a cargo de un fondo, de un lugar, de un área de producción, tiene que entender muy bien su suelo y comprender qué es lo que necesita su suelo, no del vecino ni del otro, su suelo. Por eso, suelos diferentes originan también manejos diferentes. Y eso, quien es el responsable, es el jefe de zona, de fondo o como le llamen en lo que esté ocupado realizando esa labor. Las raíces, dicen ahí, son testigos del deterioro de los suelos. Problema del suelo se va a afectar principalmente las raíces. Los suelos y las raíces tienen una estrecha relación. Y podemos tener ahí, ¿no? Dos plantaciones de cítricos, mire, de limón, con dos características diferentes en cuanto a desarrollo de raíces. El que está al lado izquierdo, que ustedes ven, pobre crecimiento de raíces. Posiblemente problema de compactaciones, etcétera, que origine ese problema. En el otro lado tenemos una masa de volumen radicular desarrollándose y creciendo, totalmente diferente. Entonces, esto va a impedir qué cosa? La producción del cultivo, la vida útil del cultivo, y hay que solucionar el cultivo, el suelo, dependiendo de las características, con un adecuado manejo. Correcto. Y es importante tener en cuenta eso. Algunos otros problemas en las raíces, el enyesado de suelos, en los cuales que se ha formado sulfato de calcio. A veces aplicamos muchos sulfatos y no tenemos que los suelos tienen bastante calcio y naturalmente se va a formar yeso, sulfato de calcio, que inclusive van a cubrirse las raíces como si fuera un polvo finito. Uno pasa la mano ahí y todo el polvo blanco sale. Es decir, el enyesado de los suelos correspondientemente por efecto de a la acumulación de sulfatos. También puede darse con bicarbonatos. Los bicarbonatos también precipitan y también están, por ejemplo, cubriendo raíces de situaciones que se pueden presentar y se han visto en algunos cultivos, principalmente frutales. En el mundo,
La salinidad afecta 1.500 millones de personas, según lo que señala la FAO. En el Perú, el 30% de los suelos cultivados tienen problemas de sales y mal drenaje. 30%. ¿Ok? Y los suelos afectados por salinidad van a afectar el cultivo en su crecimiento y en su desarrollo, van a afectar la nutrición hídrica, van a afectar la nutrición mineral, van a ocasionar problemas de toxicidades por cloruro o sodio, etcétera, van a ocasionar menos tasa fotosintética, menos desarrollo, etcétera. Todo eso ocasionado por situaciones de salinidad. Y más si encontramos problemas con toxicidad por cloruro, toxicidad por sodio, que también se presentan en muchos de los casos. Aquí tenemos el limonero, ¿no? El limón. ¿Cuál es el límite de conductividad eléctrica? Normalmente 1.5, 1.8 está dentro de su límite. ¿Qué pasa si nos pasamos o tenemos problemas de conductividad mayores? Vamos a ocasionar una disminución en rendimiento. Por cada unidad que se va aumentando en salinidad, hay una disminución en rendimiento gradual. ¿Correcto? Y eso es importante tener en cuenta. Manejar la salinidad de alguna forma, algunas prácticas que se van a ver, van a ayudar sobre ello. Los cítricos o frutales en general tenemos también cierta ventaja frente a los cultivos anuales, lo cual es que podemos elegir patrones. En un cultivo de maíz no, ve la semilla y prendió y germinó y listo. En el caso de frutales, como el caso de cítricos, hay tolerancias, hay material tolerante, moderadamente tolerante y sensibles. Entonces tenemos que tener en cuenta, bajo nuestra condición, cuál puede ser el patrón que se adapta mejor a esas condiciones. Tolerancia de plantas de limón al contenido de sales en el agua. Aquí también otro problema. Muchas veces las sales tienen alto contenido de cloruro, sodio y bario y hay que ver si están dentro de los niveles o no. ¿Ok? La parte biológica ha cobrado últimamente bastante interés, no solamente de la adición de materiales orgánicos al suelo para su descomposición, sino también el uso de microorganismos. Como ven ustedes ahí, es una gama de microorganismos que nos pueden ayudar. Pueden solubilizar el fósforo, solubilizan el potasio, solubilizan el magnesio, solubilizan el amonio, etcétera. Hay que utilizar la función que tienen esos microorganismos para mejorar también las condiciones biológicas de nuestro suelo. El agua, especialmente si de pozo, hay que evaluar, porque el agua también nos puede complicar. Por ejemplo, en este tipo de agua, estamos viendo que tiene sodio, que tiene bicarbonatos, y miren la cantidad de sulfato que está aportando esa agua. ¿Correcto? Entonces tenemos que tener en cuenta ello. Otro lema, ¿no? Dime con qué suelo trabajas y te diré qué productor eres. Que básicamente está indicando de qué manera el ingeniero está manejando el suelo en su zona, en su lugar. Vimos suelo, vimos el agua. La otra parte que debemos conocer, el cultivo. ¿Qué cultivo tenemos que estamos hablando? Cultivo de limón. Pues bien, habrá que conocer las características nutricionales que tiene el limón, sus limitaciones o también sus necesidades. Para ello, ¿qué necesito? Conocer requerimientos de nutrientes, la importancia del tiempo de aplicación, los efectos de los mismos, el impacto del sistema de transporte en la planta, impacto de las formas de nutrientes. Pues, características a tener en cuenta desde el punto de vista de evaluaciones. Un limonero con una situación grave, por ejemplo, de deficiencia de nitrógeno, ¿correcto? Tienen ustedes ahí una fuente de, digamos, de una deficiencia grave de nitrógeno. Otro problema que tienen los cítricos es la clorosis férrica. Aquí también se puede presentar suelos alcalinos, suelos que tienen altos contenidos de carbonatos. Se nos puede presentar el problema de clorosis férrica. Solución: hacer aplicaciones al suelo. ¿De qué? De quelatos. Pero un quelato que tenga una alta estabilidad, especialmente a base de EDHA. Y otros problemas que se pueden presentar, deficiencia de zinc, deficiencia de manganeso. Por lo tanto, si conocemos bien nuestros suelos, podemos realizar un programa adecuado para evitar
que nuestro cultivo presente o comience a presentar síntomas de deficiencias. Otro elemento que también es importante es nitrógeno. Sin embargo, cuando hay amonio en altas concentraciones o la planta no metaboliza adecuadamente el amonio, quedamos con problemas de toxicidad, que nos ocasiona clorosis en las ramas, un pobre crecimiento, reducción de rendimiento, este, y es importante tener en cuenta esas características. Mucha acumulación de amonio se ha dado últimamente en muchos cultivos. La temporada pasada, por altas temperaturas, los niveles de amonio encontrados en los tejidos han sido sumamente altos. Y hay que tener en cuenta también que el amonio en la planta es tóxico, no se puede acumular. ¿Qué más tenemos en el cultivo en el caso del limón? ¿No? En los cítricos, limón, etcétera, es que dentro del periodo de producción vamos a tener flores, vamos a tener frutos que están pequeños, vamos a tener frutos que están verdes posiblemente, o están frutos que están listos para recolectar. Es decir, encontramos toda la variación de tamaño que podamos nosotros encontrar dentro de ello. Eso significa que nuestro plan de nutrición no es solamente ciertos meses, sino que si en nuestra zona, el limón, etcétera, donde tenemos toda la campaña, entonces tenemos que dar un programa que sostenga todo el cultivo durante la temporada. Conocer la fisiología de nuestro cultivo, conocer las etapas fenológicas que tiene el cultivo. Tenemos brotamiento, crecimiento vegetativo, prefloración, floración, cuaje, amarro, crecimiento y fruto y maduración. Tenemos que conocer esta información en nuestra zona, cómo se comporta, cuál es el periodo de cada una de las etapas en el lugar donde estoy. Otra cosa importante también es saber la cantidad de extracción de nutrientes en limón, por ejemplo, por cada tonelada de fruta, ¿no? Y ahí ven ustedes los datos de nitrógeno, de fósforo, de potasio, de calcio y magnesio. Si vemos, el primer elemento extraído requerido es potasio, el segundo es nitrógeno y el tercero es calcio. Entonces, eso se ve en casi todos los cultivos de producción de frutas y hortalizas, ese orden. Primero potasio, segundo nitrógeno y tercero calcio. La demanda nutricional de nuestro cultivo pasa por diferentes etapas: floración, desarrollo y fruto, crecimiento y fruto, maduración y fruto y post cosecha. Pues bien, es importante saber en cada una de esas etapas qué es lo que necesita más para tratar de proveerlo. ¿Ok? Sobre eso es lo que uno tiene que ir mejorando. La parte del fruto. El fruto también tiene sus etapas de crecimiento, ¿no? Algunos dicen fase uno, fase 2, fase 3. La primera etapa sigmoidea, la siguiente se desarrolla, pero cada fase de crecimiento y fruto tiene sus propias necesidades, que es importante darle, sostenerla, para que finalmente tengamos una fruta de buena calidad, de buen tamaño, de buen peso, de buen calibre y con sus características organolépticas adecuadas. Entonces, conocimiento también de el cuajado. Y ahí ven gráficamente, digamos, ¿no? Todas las etapas que pasa el cultivo de limón hasta finalmente ser cosechado. Y ven ustedes toda la gradación que tenemos, ¿no? Entonces, consideraciones a tener en cuenta. La aplicación de micronutrientes. Ojo, los micronutrientes son nutrientes también importantes que son necesarios en los cultivos. Los cítricos requieren bastante zinc, requieren manganeso, requieren hierro, requieren boro. Y normalmente una relación, ¿no? Una proporción con relación a nitrógeno es 1 en 300 para boro, 1 en 40 para cobre, 1 en 20 para manganeso, a considerar. Tenemos acá algunas guías también que nos pueden ayudar, unas recomendaciones de fertilización por años y por periodos. Finalmente, ustedes deciden, el técnico decide, en base a la información que pueda tener, el análisis suelo, análisis foliar, cuál sería el programa más adecuado bajo sus condiciones. Los nutrientes en general tienen efecto en la producción, tamaño, peso, salud, la parte nutricional, contenido de acidez, daños directos en la piel, etcétera. Todos esos factores, todos esos nutrientes tienen importancia en cada uno de estos componentes de la planta que hay que tener en cuenta. Etapas de crecimiento y fruto. Ahí tenemos, por ejemplo, las diferentes etapas que hemos visto, ¿no? Tenemos la post cosecha, comenzó el índice de floración, la fructificación,
el cuajado, crecimiento de fruto, maduración y cosecha. O sea, esas son las diferentes etapas. Y sobre ello, ¿qué cosa tenemos ahí? Tenemos los principales nutrientes en general, macro y micro, que son importantes en esa etapa. Por lo tanto, en esa etapa, esos elementos no me deben faltar. Para eso es su aprovisionamiento vía suelo, vía sistema, vía fertirriego, de fuentes adecuadamente solubles para ser utilizadas por el cultivo. Es importante tener en cuenta ello, el conocimiento de nuestro cultivo. Y aquí todavía más detalle, los nutrientes y las etapas fenológicas de cada cultivo. ¿Ok? El análisis de planta, a diferencia del análisis de suelo, el análisis de planta es mucho más representativo porque tomamos como muestra la planta. En el otro es el suelo. El suelo puede tener, pero indirectamente no está disponible todo. Entonces, es un valor que también puede variar. Pero lo importante de cosa es conocer las necesidades que tiene nuestro cultivo en cada una de esas etapas. Conclusiones sobre todo lo que hemos hablado. Es importante tener en cuenta que la fertilización no es lo mismo que nutrición. Primer punto. Son dos cosas diferentes. Fertilización es la acción de aplicar el fertilizante que aporta el elemento. Pero cuando hablamos de nutrición, estamos hablando de cómo esos nutrientes que estamos aplicando están en adecuado balance para nuestro cultivo. Monitorear condiciones climáticas. Eso nos enseñó también las condiciones del año pasado. Muchos decíamos que la temperatura era, y al final no era la temperatura, sino la radiación, o al final de cuentas era la temperatura y la radiación que nos afectaban a nuestro cultivo. Entonces, como dicen, hay que también monitorear las posibilidades del clima conforme se vaya viendo en el campo. Cada suelo requiere un manejo integral independiente, ¿correcto? Cada cultivo requiere un programa nutricional, un programa de bioestimulación y un programa hormonal según sea necesario, pero en función de sus necesidades. Aquí es importante recalcar lo siguiente, y lo que uno ve en campo directamente. Normalmente a veces sucede de que uno se acostumbra a probar productos. Vamos a aplicar este producto y vamos a ver qué tal nos va. Nos va mal, buscamos otro producto y nos pasamos así. Cuando hacemos eso, no hacemos las cosas técnicamente. Lo que nosotros tenemos que preguntarnos es al paciente, al cultivo, qué es lo que le está pasando, qué es lo que requiere, tiene problemas de sales, sodio, compactación, qué es lo que tiene. Y sobre ello, uno tiene que buscar el producto o los productos que nos pueden ayudar a esa situación. Luego, realizar el monitoreo y evaluación del sistema de riego. Para los que trabajan en fertilización es fundamental. Ya hemos calculado en una oportunidad calculando, no, el ingeniero me decía, esto hemos disuelto, esto hemos inyectado, pero mire, hemos medido en el gotero y no sale la concentración. Hicimos el cálculo, estaba correcto. Por lo tanto, no estaba fallando el cálculo, no estaba fallando la medición, sino estaba fallando el sistema de riego. Realizar el monitoreo del cultivo en forma constante y permanente de igual forma. Para eso tenemos varias herramientas hoy en día. Al análisis foliar, equipos que nos van a medir, nos pueden ayudar. Si no tengo datos, ¿cómo puedo cambiar algo? Por lo tanto, ¿qué cosa queremos decir con eso? Si yo no puedo decir, hay que aumentar tanto de nitrógeno, tanto de fósforo, tanto de hierro, etcétera, etcétera, así que no tengo una base. Sobre esa base uno va a trabajar y va a sugerir la propuesta que uno tenga de nutrición. Pero uno hay que hacerlo. De esa manera, uno, cualquier error o cualquier lectura que ustedes hagan, van a entender mejor ello. Por lo tanto, si no tienen datos, no cambien nada. Cuando tengan datos y le va a indicar que hacia eso hay que ir, se pueden hacer cambios desde el punto de vista de productos. ¿Ok? Bueno, eso es lo que quería presentarles a ustedes.